Mi nombre es Emiliano Merul, soy profesor y bachiller universitario en teología. Me recibí en el año 2013 en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, actualmente me dedico a la docencia. ¿Por qué crees vos, desde lo que vos sabés, por qué las personas se creen en los santos o piden ayuda a los santos solo cuando están en problemas? Bueno, uno de los aportes que hace digamos, primero hay que entender, para entender los santos hay que entender la Iglesia, ¿no? Hay que entender la teología también. La Iglesia, cuando nace de este misterio, digamos, de Cristo, como enviado todos a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Cristo ya forma la que es la primera comunidad a través de los apóstoles. Esa comunidad crece y cuando hace todo un proceso, digamos, la santidad es una búsqueda de identificarse con Cristo, o sea, en toda su forma, ¿no? En el Cristo no es solamente espiritual, sino también carnal. El hombre y verdadero Dios. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Por qué surgen esta figura de los santos? Bueno, al asimilarse con Cristo también surge la idea de intermediarios. En nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, con la evangelización, la cultura, los encuentros de cultura, fue muy fuerte la presencia de los santos. Y esto porque, digamos, los mismos pueblos originarios también como veneraban siempre al anciano, al volver, digamos, a alguna fuente, ¿no? Y los evangelizadores traían las imágenes. Eso es el nacimiento de las primeras comunidades cristianas. Los santos siempre se vuelcan en un fenómeno, sobre todo en el siglo XX, lo que se llama la teología del pueblo. Cuando viene San Cayetano, cuando traen de Italia, en el año 1930, con la crisis mundial del 30, el párroco se le dio la originalidad de poner las estampas a San Cayetano con la espiga, simbolizando el pan del trabajo, ¿no? Y el pueblo tiene una necesidad de buscar un refugio, ¿no? Y esto trasciende más allá de la iglesia, porque el pueblo tiene necesidad. El pueblo que camina a Luján, el que peregrina a Luján, no todos son creyentes, de hecho no todos van a misa. Entonces es un fenómeno que se fue pensando y se llama teología del pueblo. Teología justamente es la ciencia que estudia a Dios, pero también habla sobre el hombre y la mujer, que pasa en la actualidad. ¿Por qué pasa estos fenómenos? La pregunta, ¿no? Del fenómeno de buscar, de tocar la figura, la imagen. Si ustedes ven, le dan un beso, la tocan. Eso se llama devoción popular, piedad popular. Y es un fenómeno muy arraigado en nuestra Latinoamérica. Y en nuestro país se dan fuerte en San Cayetano, en Luján, en peregrinación. Y ahí está la búsqueda, digamos, de refugio. Cuando están en problemas, entonces se refugian en el trascendente. Una consulta en cuanto a estas personas que no creen. ¿Por qué crees que se da el fenómeno de la persona no creyente que de repente pide ayuda a una imagen católica sin tener una base apoyada en esa creencia? Y ahí está lo que se llama, digamos, el misterio del pueblo, ¿no? El porqué, digamos, ahí arraigado en la tradición, en la cultura nuestra idiosincrasia de fe. Y de fe entendamos que es creer justamente o confiar en algo que no se ve, ¿no? Entonces ahí está lo que moviliza la necesidad de refugiarse en algo que le está haciendo, que va más allá de uno, de lo que puede resolver. E incluso lo que puede resolver un psicólogo, un sociólogo, van a buscar, digamos, desde el misterio. A veces se ha tratado de denigrar por ahí, de decir la fe del pueblo, la fe popular, que nos trasciende incluso a lo que por ahí estudiamos. Y la religiosidad les llaman algunos teólogos, ¿no? Que va más allá de las instituciones. El por qué es justamente ahí está la motivación, digamos, el misterio de Dios. Siempre nos motiva como desde lo antropológico. Siempre hay búsquedas. Está bien. Desde el lado psicológico se habla muchas veces de que hay una necesidad del humano siempre de buscar un apoyo más allá de lo racional. La iglesia vino a ocupar, digamos, esa parte o a sacar provecho. Se le llama, cuando la iglesia en el medioevo empezaba a evangelizar a los pueblos bárbaros,
se llama ese encuentro también de cultura, de inculturación. Los jesuitas le llaman mucho la inculturación. ¿Qué significa? Tratar de ver, por ejemplo, Navidad surge también de una fiesta pagana. De hecho, se trata de ver lo que se vivía en la cultura y ahí desmitificando esa idea de la imposición, ¿no? Sino de poder dialogar con la cultura. Dialogar con la cultura y encontrar los puntos de común. Bueno, ¿ves? Lo que representa el árbol es la nueva vida, el domingo, el día del Señor, el Dominicus, viene también de la festividad pagana. Sin embargo, se encuentra como el nuevo sol. Esto viene también de lo bíblico. San Pablo, cuando tenía que evangelizar a los pueblos paganos, hablaba, digamos, hacia el Dios desconocido, ¿no? ¿Cómo una persona se vuelve santo? ¿Cómo es el proceso para volverse santo según la Iglesia? Bueno, primero, la persona, siempre los procesos de canonización se hace después de muerto, ¿no? La persona tenía que haber tenido una vida identificada con Cristo, ¿sí? Haber asumido que esa realidad de cristocéntrica y decir, bueno, hago una opción en la vida. Después de muerto se hace el proceso, se pide, todo como un juicio. Se arma desde la diócesis, o sea, el territorio, desde donde estuvo la persona, se arma toda una biografía, una historia de vida, se ven las causas, los procesos, por ejemplo, Monseñor Geleli, incluso el tema del juicio y la condena que hubo hace un par de años de estos militares que lo mataron fue justamente gracias a la causa de canonización, porque se abrieron expedientes, se busca personas, testigos, se hace todo un proceso muy largo, digamos. Para lo que sería el primer paso, la Iglesia declara venerable, ¿sí? Después de ahí todo se sigue haciendo el proceso y se declara beato, ¿sí? Para la santidad se tiene que testificar milagros. Se constata con médicos, incluso gente no creyente, tiene que testimoniar que realmente ese cambio de vida, o sea, esa vuelta a la vida, fue gracias a la intercesión de esta persona. Creo que el caso, por ejemplo, de cura Brochero fue justamente una situación de un chiquito que fue abusado, incluso golpeado por el abuelo, llegado al extremo de muerte, y se salvó y se constató de que fue un milagro realmente por la intercesión del cura Brochero. Entonces, ahí cuando ya el Vaticano recibe todo eso, ahí el Papa declara el proceso de canonización, ¿no? Entonces se hacen celebraciones, una de beatificación, que ahora por ejemplo en abril, el año que viene va a ser de cura Brochero y de los mártires, y otra de canonización. Otra pregunta, porque hay santos que sí y santos que no. Es decir, si vamos desde este punto de vista en el que muere la necesidad de encontrar un amparo en una situación, digamos, un poco trágica. Por ejemplo, hay gente que en 2001 empieza a pararse en San Cayetano y de repente aparece la figura de Gauchito Gil, que es uno también bastante conocido, y se le pide, una de las cosas es trabajo. Ahora, si el objetivo de estas dos creencias es reparar en la necesidad, porque a un santo sí se lo reconoce y a otro se lo conoce como pagano, casi. Sí, la Iglesia igual, la experiencia con el Gauchito Gil, la Iglesia igual toma el Gauchito Gil, por ejemplo el Padre Pepe lo toma y hace celebraciones sobre el torno. Lo que hace la Iglesia, o sea, no se reconoce como santo el Gauchito Gil por el hecho de que no hay biografía, no se sabe no hay certeza sobre la vida de él, que fue como fue, o sea, entonces como está todo tan mezclado, no hay posibilidad de reconocerle santo. ¿Significa que sea o no santo? A ver, esto se llama también, la Iglesia se llama sensu fidelis. La fe del pueblo se mueve hacia un lugar, y la Iglesia no puede irse en contra de esa fe del pueblo. No puede decir, no aceptamos rezar una misa. Lo que hace la Iglesia es evangelizar sobre eso, porque también es otra cosa, ¿no? La religiosidad popular se enfoca siempre sobre la imagen del santo y no sobre el centro, que es Dios, que es Cristo. Entonces lo que hace la Iglesia es predicar. A través del santo llegamos a Cristo. Desde el lado histórico que estuvimos viendo, por ejemplo en la etapa medieval, muchos de los dioses que venían a tomar lugar de santos en el momento venían de la parte grecorromana, o sea, sí, dioses olímpicos. La Iglesia los toma y los vuelve santos. No tengo el caso específico de ocupar en este momento, pero lo que yo quería saber es que si vos pensás que se sacó algún provecho desde el lado de la Iglesia, porque después hay antecedentes de lo que eran cobros o de monetización de ese
pedido, de esa desesperación. Desde Sí, tu lado, es verdad. Por eso surgió la reforma protestante, una de las causas de la reforma protestante. En realidad no es que toma Zeus, los va tratando de dejar de lado. Empiezan a surgir las figuras de los santos mismos, como San Francisco, todos ellos, ¿no? Igual también eso se va haciendo un proceso natural, digamos, de evangelización, con errores, porque por eso surgen los grupos que se llama herejes, que no es que pierden la fe, sino que se equivocan los conceptos de Cristo. Vos imagínate que en el medioevo lo que surgía es muy intelectual todo. Entonces había la corriente de platónica y la corriente aristotélica, ¿no? De cómo y empezaban a hablar desde la filosofía. Ahí no entra tanto el tema religioso, sino el tema más teológico. O sea, para entender esto, la religión significa tanto, ¿no? Y la teología lo que hace es pensar. Entonces, cuando surgen estos grupos, empiezan a haber conflictos. ¿Y quién era Jesús? ¿Era verdadero hombre? ¿Era verdadero Dios? Y ahí surgen, empiezan a haber las disputas. Lo que hace la iglesia toma provecho cuando llega el momento, digamos, primero del encuentro, de tratar de sacar un poquito la figura de quién era Jesús, ¿no? Entonces ahí sí. Cuando la iglesia toma partido, digamos, empieza a surgir como estado pontificio, o sea, ya deja de ser teología para convertirse en una religión fuerte, dominante, mezclarse el poder temporal y el poder espiritual, ahí empieza a sacar provecho, sí, de lo que es la monetización, las indulgencias, para construir y edificar todo ese estado pontificio, o del cobro de impuestos, etc. Y ahí surge la disputa con Lutero, digamos, en parte. ¿Cómo puede ser que se lamen las culpas y tengas que poner? De hecho, no solamente la ruptura, sino mismo San Francisco de Asís. Ahí surgen las órdenes mendicantes, lo que le llaman, los franciscanos, los dominicos, ¿no? Es decir, volver a la fuente, volver a lo que era antes la iglesia, de las primeras comunidades, de vivir desde la pobreza. O sea, ahí empiezan a surgir esas reacciones. Pero sí, se aprovecha y eso es uno de los grandes pecados, digamos, de la iglesia, lo estructural e institucional. Bueno, para cerrar la pregunta que te quería hacer, a partir de esto de lo que fue la situación de San Cayetano cuando llega 2001, ¿qué es lo malo y lo bueno de esta fe desmesurada a partir de la necesidad, de la parte creyente y no creyente, ¿no? Sí, ahí se relaciona la fe y la política, digamos, ¿no? Justo estaba leyendo a Emil Secuda, ¿no? Con todos estos fenómenos de que se dan en los momentos de crisis donde va a haber más asistencia de la gente, ¿no? Donde crece la cantidad de personas. Ahora también se está dando fenómeno. Vamos al otro lado, digamos, la misa de Luján, que pasó, ¿no? ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia tiene que dar? Primero, la gente va a una necesidad realmente, está pasando mal. Hay un contexto, 2001 fue un contexto histórico donde la gente está pasando mal, ¿no? Y eso nos trae a rememorar en este momento, ¿no? ¿Y cuál es dónde se tiene que poner la iglesia? ¿Dónde se tiene que parar? Y siempre la opción es la opción por lo pobre. En ese momento, el cardenal primado de Buenos Aires era Bergoglio. Y el mensaje era ese. El mensaje, si uno lee los discursos, digamos, de Bergoglio en ese momento, era el pedido, digamos, del pan y trabajo, ¿no? El pedido del trabajo, sobre todo. Cuando va avanzando va cambiando, porque bueno, también va cambiando la situación histórica. Por ella no era tanto pedido de los planes, sino de más trabajo, ¿viste? O sea, y ahora otra vez se está surgiendo. Siempre los medios esperan y transgiversan los mensajes de los obispos. En ese momento, en 2001, ahí hablaba de la brecha y hablaba de la situación de la ciudad de Buenos Aires, la brecha laboral, ¿no? Que había, la pobreza. Y depende de qué medio estás ubicado, en donde das un mensaje, o vas a siempre estás en contra de tal gobierno o contra el otro tal. Pero realmente la esencia de la iglesia es ponerse de la opción por pobres, por el más débil. La última que te hago es, ¿cuál es la relación que existe? De pronto, no sé si la estás viendo de vuelta con estas situaciones, esta persona que necesita a la iglesia como un apoyo y la política se acerca a la iglesia en los momentos de crisis, ¿cuál es la relación que suelen tener? La iglesia y la política, la iglesia hace política y está bien que lo haga. Cuando critican a Francisco, el papel que tiene Francisco en el mundo,
Uno se olvida que Juan Pablo II también fue político y quizás más grande que Francisco en eso, porque la caída del comunismo en los gobiernos totalitarios del este, de Europa del Este, fue un poco motivado también por Juan Pablo II. Hay varios periodos de Juan Pablo II. El primer periodo fue contra el comunismo, el segundo periodo fue contra el capitalismo. O sea, ¿por qué? Porque eran sistemas donde lo que hacía es explotación del hombre. Francisco lo que hace es va a hablar contra el capitalismo, el neoliberalismo sobre todo, con la última encíclica Laudato Si, ese capitalismo depredador. Entonces tienen que hacer, y los obispos de Argentina tienen que ponerse en un lugar, digamos, con el político en esa relación de buscar por el bien común. Hay que entender que la política, y Santo Tomás lo decía, ¿no? Es el arte del bien común. Como Platón, es el arte del buen gobierno. Y ahí es pensar por el bien común de las personas. El problema es ese, es que muchas veces se usa la iglesia para un lado o para el otro, ¿no? Por ahí tomando como dominio, si la iglesia está conmigo y no está con el otro. Entonces siempre está el tironeo. Mi lectura en la actualidad es, la iglesia se pone en una posición de lugar del más débil. Hay otro episcopado, hay otros obispos, muy diferente a lo que había hace 20 años atrás, más unidos quizás. Y en eso llama la atención y va contra el gobierno. Y sí, los tironeos que se producen, más allá del tema del aborto, más allá del tema, es el tema, digamos, de una fe que está más cercana al pueblo.